solo soy un simple terrenal que vive alucinando. Volvemos a la doble función, en esta ocasión con dos películas de principios de los 2000 sobre animales mutados por intervención científica de la raza humana, inicialmente pretendiendo superar a la naturaleza, pero que desencadenan una inevitable amenaza para nuestra especie. Al mismo tiempo, encontramos mutaciones de aquellas cintas de animales radiactivos de las creature features clásicas, mutaciones libidinosas, mutaciones plásticas, mutaciones violentas, mutaciones violentadas, mutaciones sin restricciones, y mutaciones sintéticas en total sintonía con la evolución de la serie B, a veces augurando futuros de profecías autorrealizadas, completadas posteriormente por los propios cineastas, o también mutaciones solitarias sin descendencia pero relevantes por su infrecuencia. And now, our feature presentation. Primero encontramos a Sanguijuelas, del 2003, el largometraje número 44, excluyendo la pornografía, del cutre autor queer resiliente David de Coteau, en este tiempo bien inmiscuido en la ficción juvenil de colegio, universidad o bachillerato de clase acomodada, lejos de aquellas locuras que inauguraron su carrera, como Chicas de la Fraternidad en la Bolera, Criposoides, Hermanas de Pesadilla, Dreamaniac, o El Doctor Alien, pero fue en sus películas que se desarrollaban en un contexto estudiantil, juvenil, o dentro del círculo de clase alta, como Talismán, La Hermandad, Witch House, Academia de Voodoo, y La Apuñalada Final, donde se concentraría una nueva faceta de su cine, reconfigurado, considerablemente e irremediablemente, por aquel parteaguas transicional que fue la burla a la viril e intensa mirada lujuriosa llamada El Ojo Asesino, de 1999, dando inicio a un cine que se ciñe en aquella realidad irreal burguesa y normativa, desencadenando terror y alucinaciones cada vez menos controladas. Sanguijuelas fue apenas una de las primeras veces en que se desnudaba la arquitectura de estas películas homoeróticas y sueltas, siguiendo en el espíritu confesional del Ojo Asesino. Contó a su vez con un guión del antiguo editor de Fangoria, Michael Gingold, quien tomaba trabajos de guionista en cosas como Noche de Halloween, The Día Asylum, y quien le añadiría el delirio inextirpable que tanto aprecia el escritor al filme en cuestión, además de la fotografía anamórfica de 35 mm del veterano Gary Graver, y la excepcional banda sonora a cargo del compositor John Massari, anteriormente realizador de la música de sintetizador que acompañaba a payasos asesinos del espacio exterior. Centrándose en un grupo social universitario conformado por nadadores masculinos de instituto, los condiscípulos pasan las tardes en piscinas y paseando con sus respectivas novias, algunos ocultando que en secreto usan la temida pero abusada sustancia llamada esteroides. La trampa anabólica indebida pasa secretamente de deportista en deportista, pero cuando unas sanguijuelas se adhieren a los muchachotes durante un viaje a un lago local, las pequeñas criaturas viscosas se transforman al absorber sin medición aquellos esteroides que recorren el cuerpo de los chicos, aumentando de tamaño y fuerza, a límites mortales y peligrosos, no tardando en atacar viciosamente a los miembros del equipo y quien se ponga en su camino. El fervoroso director añade, dentro de un argumento típico del género, y seguramente inspirado en una obra menor de Roger y Jim Corman dirigida por Bernard Kowalski de los 50, sus usuales tics y manías explotativas autoplacenteras, evidente en sus largos planos asediadores del cuerpo de los modelos actores sin pudor alguno, medianamente justificado por el tema de la natación y las duchas frecuentes donde llegan los pequeños monstruos pegostiosos. El interés viene de la sádica lujuriosa cámara parasitaria observadora, absorbedora y penetradora, justo como las sanguijuelas, las que no solo se arrastran dejando viscosas las superficies de las cosas, incluyendo los cuerpos de los muchachos, sino que se adentran a sus orificios, tampoco se limitan a succionar su néctar jugoso, sino que también penetran y se adentran a estos cuerpos objetos de admiración para salir vomitadas todas ensangrentadas. La palpitante cámara chupahombres es la ocasionadora principal de la excitación lasciva, en esas intermitentes y superveloces inserciones de montaje alborotado, al son de hard rock potente, del tipo que se abusaría y explotaría en esa década por editores de todo tipo, también evidenciado por las analepsis espasmódicas de congelación profunda, del 2001, con una recapitulación inusitada sin interioridad o conciencia alguna de dónde emanar, quedando en el mundo exterior formal y la consciencia fílmica propia. Algo así ocurre en Sanguijuelas, con ese bombardeo de sensaciones incandescentes y saturación excitada orgásmica, pero en vez de quedar al aire
aire, el eje principal es el del voyeurismo de su autor. Hace gala de estos estrepitosos ataques convulsionantes estroboscópicos, donde el placer se une al dolor, como suele pasar en el terror de explotación corpóreo, donde aquellos objetos del deseo quedan impotentes y pasivos, y la trama da paso a sensaciones excitadas concentradas, las que se distendieron, pero también tomaron las riendas, en el cine de Decoteau en años posteriores, y se convertirían abiertamente en eso en subversión prolongada con las películas de 1313 y sus variaciones. Aquí la película se rige por una mordaz y lacerante succión viril, pues la succión viril condensa las inseguridades de sus machos en pesadillas de ahogamiento de ambiciones competitivas, temores que desatan el ímpetu por esteroides, en pesadillas de humillación degradante de micropene invisible a la hora del coito, y en pesadillas de culpa por usar la sustancia adictiva, pero también bordea conflictos amorosos de machos de mente obtusa y sin comprensión ni tacto, conflictos que desembocan en las quejas misándricas de sus noviecitas, y la succión viril también se ve en la insuficiencia de desempeño de los miembros del equipo que los acompleja, totalmente afectados y angustiados por las recientes mutaciones y alteraciones a su status quo, las histriónicas tensiones desnudan su fragilidad y ridiculez normativa. La succión viril termina en los chamacos impotentes y las chupasangre en un caldo de piscina aniquiladora de amenazas y de minisuccionadores, donde los causantes del terror son revelados como parte del plan orquestado por el ñoño de turno al modificar a las propias sanguijuelas chupahombres. Injustamente comparado con otros directores de productos de terror con jóvenes, David no puede ser otra cosa sino su opuesto. La mayor diferencia entre el cine conformista juvenil, y la razón de que Decoteau sea su antagónico, es que el director usa estos ambientes y personajes no como entes que buscan asociar sus conductas con el espectador, como usualmente uno se reconoce en los personajes del cine dominante, sino que los exhibe como seres fetiche cuya vitalidad él puede succionar cual parásito cámara, vaciando esos otros parásitos riquillos pululantes y fascinantes para la imperturbable mirada escoptofílica que crea con su cámara el autor insaciable, casi siempre con sed y lujuria de sustancias y cuerpos que atisbar. Es decir, y como ocurre a menudo en la serie B, que las de Decoteau son el verdadero tipo de película donde importan más las maquinaciones y maniobras formales o estilísticas, usualmente no para simplemente apoyar el argumento, sino con todo un sistema de mirada y deseo que es lo que subterráneamente trabaja, expandiendo las posibilidades. Nada que ver con lo que se dice de otras películas que falsamente declaran que intentan hacer eso. No hay mejor manera de concluir esta autoerótica succión que con un homenaje en memoria de la abuelita de la explotación también boyerista, Doris Wishman, recién fallecida el año anterior al estreno de Sanguijuelas. And now, our feature presentation. Seguimos con el largometraje número 30, aproximadamente, del ex bailarín de ballet convertido en director, Serge Rodnunski, anteriormente especializado en cine de acción noventero para el cable y el videoclub, pero a su vez realizador de la desenfrenada Especies Alteradas, también conocida como Rodents, del 2001, con ratotas mutantes asesinas, una de sus pocas películas de terror, junto a otra versión del Gato Negro, y la Lovecraftiana Chill, del 2007. En un sucio y nimio laboratorio remoto, un científico crea un agente reconstructor de células muertas, capaz de curar enfermedades mortales, que se va por el caño cuando le cierran su investigación por falta de fondos, sin percatarse de que los efectos secundarios que su sustancia tiene, tanto en las ratas enjauladas como silvestres, es que las convierte en seres anormales voraces, hambrientos de carne humana. Paralelamente, el acercamiento inminente de amigos y compañeros del estudiante ayudante del científico, dará más carne de cañón, y aumentará la cifra de cuerpos mordisqueados con los típicos parranderos despreocupados. La inerme trama de animales asesinos, se robustece en Especies Alteradas por un firme paso presuroso, pero con tiempo para salirse con la suya y recrearse en secuencias calladas de inspección roedora, donde el jugo verde al estilo de Herbert West el reanimador escurre sin control, a veces desbordándose con una imagen modificada por una artificial suciedad de formato de película antigua con filtro desgastado detrás de la cual desfilan las ratas desordenadas e impetuosas, imagen clave y definitoria.
Así se mantiene este bien engrasado producto resistente a la estagnación, un revoltijo de trucos estilísticos desenfundados según su utilidad para la situación, desde los objetivos extraños coloridos de plano subjetivo de criatura no humana, primeros planos de ratas chillonas, y desmembramientos de ordenador de tecnología aún no refinada, o cadáveres magullados y despedazados en iluminación abundante sin necesidad de ocultarse o disimular, porque el efecto inmediato responde solamente a la crudeza y contundencia y no a la afectación artificiosa en sí misma. Todo construyéndose a partir del irrefrenable movimiento de ejércitos de ratas come humanos, a veces reales y a veces por computadora, apenas diegéticas por el montaje, para ser reemplazadas por fugaces planos cercanos de marionetas y muñecos de peluche, todo ensamblado con velocidad y agudez por la tajante edición, exhibiendo limitadamente trabajadas locaciones y decorados y utilería de laboratorio estrafalario, con tubos de ensayo y matraces conteniendo líquido colorido enriquecedor de la imagen, así como meticulosos y complejos juegos ópticos de reflejos intensos alardeadores y alarmantes, entre otros recursos no motivados como aquella secuencia de montaje rápido de analepsis abrupta que se ancla a la interioridad de la serena chica sobreviviente, especies alteradas es un compilado que siempre se encuentra coqueteando con la sobrecarga y la saturación, aunque siempre organizada y en una total dirección lúcida de irrefrenable movimiento. Susodicho irrefrenable movimiento concluye con un doble final, donde la inmolación normal de la ratota tamaño oso de traje jumbo no es suficiente, y apoteósicamente solo puede terminar en una literalmente explosiva persecución en camioneta con el roedor colosal en el techo, donde los protagonistas escapan vivos por la mano del montajista y caminan para vivir otro día con los restos de su desmadre detrás. Acabando de nuevo con la excitante música tecno y movimiento constante en el tránsito nocturno citadino, imagen persistente en la película, que comparte similitudes continuas composicionales y cinéticas con las ratitas transitorias del cuadro en constante movimiento también, en una sagaz e irónica asociación misantrópica de irrefrenable movimiento, pero no sin antes deslizarse por el rastro de líquido mutador que cae en una tarántula desafortunada a la luz de la luna, augurando una secuela nunca vista, pero cerrando con broche de oro la alucinante, inapagable y versátil cinta de acción roedora desenfrenada en exceso. Aquel grupo de ratas, enjambre, multitud o legión, comparada con el grupo de humanos, tanto parranderos en movimiento y desplazamiento, cual colonia de roedores, escrito con Z, solamente puede asemejarse al uso del animal visto en las ratas de ciudad mexicanas, o la condición pestilente y primitiva del ser humano en los grandes filmes de Bruno Mattei y Claudio Fragasso, donde se cementa el hecho de que en la serie B, y la ficción sensacionalista, la rata está como vago símbolo de los peores instintos humanos en condiciones abyectas variopintas y de impulsos salvajes infrahumanos, impulsos trabajados con pulso que sustentan, nutren, y alzan a peliculitas como especies alteradas. Sanguijuelas y Rodents, dos insólitas películas del videoclub, apenas vistas en televisión, VHS, o en DVDs que ya no circulan ni se fabrican, pero que, como buena parte de la serie B vieja, nunca morirán. Hay un nuevo Batman. Batman del futuro. El sábado a las 13:30 solo por Cartoon Network. It feeds on fear. The sci-fi premiere of Crocodile 2, Saturday at 9 on Sci-Fi.